Lo primero que tenemos que incluir nosotros para guardar los datos en el disco es un módulo. Eso lo hacemos con insertar módulo. Insertamos un módulo con definiciones. En este caso tenemos tres líneas de definiciones. Las tres primeras son variables globales, que más adelante vamos a ver por qué son globales, por qué tenemos que definirlas como globales. Y es para que no pierdan su valor al pasar desde una subrutina hacia otra. La cuarta línea es para definir nuestro registro, y el registro se va a llamar agen, ese es el alias. Y en registro agenda, con el type en type, nosotros estamos definiendo cómo van a ser los campos del registro. Ahí definimos que el nombre va a ser caracteres, 30 caracteres, string es caracteres, la dirección 30 caracteres, el teléfono 15 caracteres y el email 20 caracteres. Estoy poniendo todos los datos en string, o sea en caracteres. También los podría poner los que son numéricos en doble precisión como doble, en simple precisión como simple, single. Pero para hacer más fácil el ejemplo y aprovechar que el tipo de variable variant del Visual Basic admite poner valores numéricos y string en una variable variant, estoy usándolos todos como string. Recuerden que por defecto las variables en Visual Basic son variant, y cuando yo quiera hacer alguna suma, alguna resta, puedo usar val para transformarlas a numéricas. En la hoja Excel ahora vamos a grabar solamente el programa y los datos los vamos a grabar en el disco, en un archivo de texto plano en el disco. Ahí tenemos nuestra hoja, que le pusimos, por ejemplo, agenda XLSM, que es una hoja Excel. Y esa hoja en nuestro computador va a leer y va a escribir en el archivo de texto plano que está en el disco. El archivo yo le puse, por ejemplo, agenda.txt. Podría poner cualquier otro nombre, cualquier nombre de variable válido, o sea que no contenga espacios, puntos ni caracteres raros. Al programa le debemos agregar los siguientes componentes. Un módulo con las definiciones, que es el que ya vimos. Una subrutina para agregar datos al archivo, para agregar datos nuevos, o sea, nuevos nombres al final del archivo que se vayan agregando. Si hay 4, se agrega uno en la línea 5. Si hay 5, se agrega uno en la línea 6, etc. También debía llevar una subrutina para grabar un registro en cualquier posición que queramos. Puede ser en la posición 3, en la 8, en la 9. Entonces nosotros decimos en qué línea vamos a grabarlo. Yo estoy usando una variable que le puse línea para que sea más claro. Y también una subrutina para leer un registro en cualquier línea. O sea, un módulo de definiciones, agregar datos al archivo, una para grabar en cualquier línea y una para leer en cualquier línea. Esos 4 módulos tenemos que agregarle a nuestros programas y de esa manera vamos a poder leer y escribir. Este es el código, la subrutina para agregar un nuevo archivo. Si ustedes recuerdan, cuando guardábamos los datos en el Excel, yo los guardé poniendo el índice en la posición 1,1. En este caso, también lo vamos a guardar en la posición 1
Aquí nosotros usamos las tres tipos de operaciones. Siempre que nosotros llamamos a algún archivo en el disco tenemos que abrirlo primero. Al abrirlo le tenemos que decir cuál es el nombre del archivo. Siempre lleva for random as 1, eso lo lleva siempre. Y len le estoy diciendo que es un registro que va a tener un largo de 100 caracteres. Luego get se usa para leer. Get 1 porque estoy usando el canal 1, siempre va a ser get 1, coma 1. 1 es la línea. De la línea 1, sáqueme el registro que se llama agent. Luego defino una variable va a ser agent.nombre, o sea, el primer carácter que hay grabado en la línea 1. Y si el puntero es 0, lo convierto en 1, tal como lo hacíamos en la hoja Excel. Luego lo incrementamos, lo grabamos en la posición 1 y grabamos los datos en la posición del puntero. Tal cual como hacíamos en la hoja Excel, pero ahora lo estamos haciendo en el archivo. Esto véanlo después con calma en el código que tengan escrito. Les voy a pasar el programa hecho para que lo estudien. La subrutina para grabar un registro en la partición línea. En la posición línea, perdón. Es una subrutina pública, public. Las otras son privadas. Abrimos el registro, lo cerramos. Formamos el registro. Agent nombre igual nombre, agent dirección igual dirección, y lo grabamos en la posición línea. Misma cosa para leer. Para leer ahí yo le agregué una trampa de error, le dije que si línea valía 0, entonces salga de la subrutina para que si vale 0 no me tire un error, sino que salga de la subrutina sin hacer nada. Luego abro el archivo, leo de la línea, leo el registro agent y los valores de agent los saco en nombre, dirección, teléfono e email, en los 4 nombres de variable. Finalmente cerramos el archivo y salimos. Finalmente les voy a explicar la subrutina para agregar un registro, que es la que parece más enredada, pero la vamos a ver en detalle y van a ver que no es nada del otro mundo. Si entendieron cómo se hacía en el Excel, van a ver que no tiene gran diferencia. Así es que pasemos enseguida a verla. Revisemos ahora cómo será el código para agregar un registro al final. Este código tiene dos partes. Una parte que es la que maneja el índice, que la vamos a ver aquí. En la primera parte nosotros abrimos el archivo. Solo puse open, no puse el resto de la línea. Luego, las primeras dos instrucciones lo que hacen es leer el índice. O sea, get, leen por el canal 1, desde la primera posición, la fila 1, el registro agent. La segunda línea define una variable último que va a ser igual a agent.nombre. O sea, lo primero que se graba en el primer registro, que es el campo nombre. Enseguida, si el valor es 0, lo convierte en 1. La otra instrucción incrementa el valor en 1. Y finalmente graba el nuevo índice incrementado en la primera línea con put. Put 1 en la primera línea, el archivo, el registro agent. Si se fijan, es lo mismo que hacíamos en el Excel, pero aquí lo estamos haciendo en un archivo de texto plano. Leemos del archivo, si vale 0 lo hacemos 1, lo incrementamos y finalmente lo grabamos. Y todo lo anterior lo hicimos para saber dónde teníamos que grabar nuestro nuevo registro.
o sea, para obtener el puntero, la posición donde había que grabar el último registro. Si habían 3 registros, saber que había que grabarlo en la posición 4, si habían 500 en la posición 501, etc. Todas las líneas anteriores eran simplemente para saber cuál es el puntero. Una vez que sabemos eso, simplemente formamos el registro, agentNombre, le asignamos la variable, lo que contiene la variable nombre, agentDirección, lo que contiene la variable dirección, etc. Y teniendo eso, grabamos. Escribimos put1 en la posición puntero, que es lo más importante, en qué posición se va a grabar. Grabamos el registro agent. Luego cerramos y estamos listos. Eso sería más o menos el código comentado y ya bien, creo que lo vimos bastante en extenso, cómo uno puede grabar, cómo uno puede escribir en un archivo de texto plano, cómo uno puede leer desde un archivo de texto plano y cómo uno puede agregar un dato, agregar un registro al final en un archivo que va creciendo con registros sucesivamente. Esas 3 operaciones son las más importantes: grabar en cualquier posición, leer desde cualquier posición y grabar un registro al final del archivo. Con eso ya podemos hacer prácticamente cualquier programa que use archivos de texto plano. Esas 3 son las operaciones más importantes que hay. Y eso sería todo lo que podemos decir acerca de los archivos de texto plano y cómo usarlos en Visual Basic. Como les dije al principio, esta es una técnica bastante primitiva, pero es muy práctica porque requiere poquito código, es fácil de implementar y es muy portable. Porque los archivos de texto plano son pequeñísimos y los podemos llevar a donde queramos sin problema. Tiene problemas de seguridad, es fácil que alguien los vea, y si queremos tener confidencialidad en los archivos, si queremos ocultar los datos, ahí tendríamos que entrar a hacer otras cosas, por ejemplo encriptarlos. Pero como nuestras operaciones son sencillas y suponemos que vamos a usar nuestro programa en un computador seguro, no nos hacemos gran problema por eso. Espero que lo hayan entendido. Es un poquito complicado, pero nada del otro mundo. Así es que les recomiendo que revisen bien el programa de ejemplo que estoy entregando y que ese mismo programa de ejemplo aprovechen de implementarlo en otros programas, por ejemplo en el programa de inventarios o el de cuentas corrientes. Muchas gracias.